Hola, soy Kike Alfaro, compositor de VFX y últimamente me intriga mucho el uso que se le puede dar a las inteligencias artificiales para la generación de imágenes y cuál sería la manera más chévere para aplicarla a mi especialidad, los efectos visuales. Entonces decidí grabar el proceso de un fin de semana de exploración artística por si en algún momento me sirve o le sirve a alguien más en sus investigaciones. Hace un tiempo y hace algunas actualizaciones atrás también, cuando Midjourney recién obtenía algo de visibilidad y no estaba tan pulido como lo está ahora, decidí pagar por el servicio mensual para generar algunas imágenes. Esta es una de las que generé en ese momento. Mi intención era crear un escenario que funcionara a modo de matte painting para un plano de establecimiento en un planeta inspirado en Jurassic Park con un look de videojuego, y este fue el resultado. Posteriormente lo que hice fue llevar esta imagen a un software que se llama Topaz Gigapixel, que también hace uso de inteligencia artificial para escalar la imagen y recuperar un poquito de detalle. Entonces de ahí me pasé a Nuke, que era momento de componer. Como quería que no sea la Tierra sino un planeta con características similares, tenía que diferenciarlo de alguna manera. Entonces decidí empezar con alterar un poquito su atmósfera y hacerla más espacial. Para ello usé Rocket Stock Nebula, es un paquete de nebulosas gratuitas hechas con pintura, que son una gran herramienta y son bastante geniales. Aplicados quedaron así sobre el cielo. El siguiente elemento que me saltaba a la vista era el agua. La inteligencia artificial proponía un fluido en el escenario y este no tenía movimiento. Entonces lo que hice fue generar un noise, animarlo y usarlo como deformador para el agua para que generara este movimiento. Decidí también que este planeta debía ser habitado por colonos humanos del futuro, por lo que añadí una plataforma de aterrizaje diseñada por el artista Rex Su, que alguna vez compré en esta página llamada flipnormals.com. Y pues en este punto ya podía pasar a un entorno tridimensional. Quería que la imagen tuviera movimiento de cámara y que tuviera un traveling in. Para ello tenía que realizar una técnica llamada proyección. Entonces me fui a Maya, modelé una geometría básica de cómo sería el escenario si estuviera en un entorno tridimensional. Luego volví a Nuke, proyecté la imagen sobre la geometría y así se consigue que no se sienta como un zoom digital, sino como que la imagen tuviera el paralaje correcto, que es generado por el movimiento de la cámara. En la parte de adelante, por ejemplo, se mueve mucho más que la de atrás, como si una cámara se moviera en el mundo real. Esta misma geometría modelada me serviría luego para añadir elementos tomando el espacio 3D como referencia. La imagen comenzaba a funcionar, pero tenía ciertas limitaciones también, que era que el detalle de la vegetación generado en ese momento por la inteligencia artificial no era tan bueno. Funcionaba muy bien para segundos y terceros planos, pero no para los primeros planos, por lo que había que distraer un poquito la mirada con algunas plantas reales que encontré en internet. Estas plantas fueron colocadas en cards, en tarjetas, y ubicadas en el espacio 3D con la geometría de referencia, de tal manera que al mezclarlas se conseguía bastante más realismo en los primeros planos y desviaba un poco la atención de estas plantas que se veían medio borrosas. La plataforma que coloqué debía ser parte de un entorno un poquito más complejo de civilización, entonces encontré en ArtStation el arte conceptual de un edificio sci-fi del artista polaco Adam Dawidowicz, no sé si se pronuncia así, que me parecía que calzaba muy bien en la escena, así que también la coloqué en un card en el espacio 3D. Y pues si hay una plataforma de aterrizaje, esta debía tener o debía estar hecha para una nave. Encontré una nave de videojuegos gratuita y texturizada en la Unity Asset Store, a la cual le hice el shading, iluminé y animé directamente en Nuke. Finalmente decidí crearle unos escudos plasmáticos como protección, que fueron creados en 3 niveles con texturas mapeadas en esferas. El primero con un noise animado para generar el plasma en movimiento, el segundo con una textura de celdas hexagonales para crear la malla estructural de este escudo, y finalmente con un Edge Detect sobre el noise animado generé la desaparición del escudo plasmático cuando la nave entra a la plataforma. El resultado final de esta exploración creativa de fin de semana es el siguiente. Espero que algo de lo aprendido aquí les sirva. Tengan una bonita semana. Y
chao.